tardes. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Y para esta sesión me da mucho gusto poder presentar a parte de todos los integrantes que conforman la Brigada ECOFAD de la Facultad de Artes y Diseño, una organización estudiantil autogestionada pues a partir de chicos de artes visuales y de diseño y comunicación visual. Entonces, pues sin más, me permito darles la palabra para que ellos puedan hablar del proyecto y también se presenten. Muchas gracias. Bueno, yo soy Ita y nosotros somos la Brigada ECOFAD y como dijo la maestra, está integrada por alumnos de la facultad, tanto de artes como de diseño. El día de hoy nos acompañan Dani, Diana, Rómulo, Saúl, Sofi y Ana. Entonces, en esta mesa redonda, el objetivo es dialogar sobre el contexto en el que nos encontramos, por qué es importante conocer y aplicar las 5 Rs y posteriormente proponer y encontrar soluciones para que puedan aplicarse al arte y al diseño. También tendremos un espacio al final para las preguntas y bueno, se publicó un manual, no sé si tuvieron la oportunidad de revisarlo o si les llegó o no. Pero brevemente les voy a hablar sobre lo que abarca, que de manera general es sobre la forma en la que nos relacionamos hoy día con la Tierra, con el planeta, que justo es desde un punto antropocentrista, en donde el ser humano es el centro y que todo lo demás debe responder a las necesidades y los caprichos de ¿no? De nosotros, creyéndonos dueños y merecedores de todo. Y creo que esto es muy importante pensarlo y analizarlo, y puede haber quienes estén a favor, quienes estén en contra, o quienes no se lo habían planteado. Y el solo hecho de pensar como por qué nos creemos merecedores de todo eso pues es un cambio, ¿no? Genera un cambio y cambia justo la configuración que tenemos. Creo que es tal vez lo más difícil, o sea, ese paso es el más difícil, el entender que no somos el centro, pero también el que nos va a hacer el camino más fácil. Y bueno, a continuación les van a mencionar cuál es el problema y cuáles son las 5 R's. Así es. Hola, yo soy Dani. Muchas gracias. Les voy a presentar la presentación preparada. Bien. Bueno, ya sabemos que nuestro estilo de vida no ha sido el mejor que podemos adaptar, y en todo este tiempo hemos causado un gran problema y un gran desequilibrio en el país, en los espacios, en las áreas verdes, en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, nuestro gran problema ahorita, por el que vamos a hablar sobre todo, va a ser la basura. Tenemos un gran problema con ella. Esto lo podemos sacar desde las estadísticas, por ejemplo, de que México es el generador número 1 de basura en Latinoamérica. Para ser el número 1 es para que generemos un montón. Entonces, podemos tener la comparación de que en el año 2012 se producían más de 53 millones de toneladas de residuos al año. Luego, en el 2018, subió a 300 millones de toneladas, igualmente al año. Ahorita estamos en el 2020 y nos afectan otros problemas como lo son el COVID, esta emergencia sanitaria, el problema de que estamos pidiendo mucha comida empaquetada hacia las casas, y que mucho de este consumo excesivo de productos tiene un lapso de vida muy corto. También las mascarillas y los guantes están en las calles. Es un problema muy grave que no sé si se han dado cuenta, que muy seguramente sí, que muchas veces comienza en casa. Y también para que abarquemos el tema de las industrias, sabemos que sí, las industrias contaminan un montón, pero ellos tienen la responsabilidad de hacerse responsables, y nosotros también. Nosotros nos toca responsabilizarnos de nuestros residuos, de exigirles y que nosotros mismos actuemos. Ahora, no sé si entraron a la conferencia anterior, pero está Mari Carmen, nos habló un poquito de las 5 R's en la ecología. Vamos a abarcar esto, pero desde el arte y diseño. Primero vamos a decir que las 5 R's es una meta a base de pasos en la que podemos reducir al máximo nuestros residuos, los que generamos. Con esto lo podemos cambiar en nuestra forma de vida, en nuestra movilidad y nuestro consumo. Entonces vamos a abarcar las 5 R's, comenzando por rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reincorporar. Les dejo
comenzamos con rechazar. Ah, no, perdón, ¿por qué es importante en el arte y diseño? Bueno, en el sentido del diseño, les voy a comentar sobre qué impacto el diseño gráfico nosotros como diseñadores abarcamos en la contaminación. Según, bueno, como diseñadores, luego no tenemos en cuenta el impacto de los productos que usamos y el ciclo de vida que tienen. Y con esto producimos muchísimos residuos y no le damos un buen uso a los recursos que tenemos. En el caso del papel, les puedo decir que los diseñadores gráficos somos responsables de generar una abrumadora cantidad de basura a través de los productos que se generan por medio de la materia del papel. La industria del papel es el tercer mayor contaminador industrial del aire, agua y de la tierra. Y contamina de diferentes maneras. Una es la tala de árboles, que aún siendo una tala controlada, se disminuye la cantidad de árboles que hay, y esto es muy importante porque afecta la calidad del aire y el procesamiento del CO2. También en la elaboración del papel, para producir una tonelada de papel es necesario talar 17 árboles, los cuales tardan más de 20 años en crecer, y se generan 1.500 kilos de residuos. En cuanto al, también otro problema es la gestión de residuos, ya que generamos esos materiales al momento de su fin de vida. Como no les damos una buena gestión, se hace un uso insuficiente de los recursos que tenemos, generando mucha basura. En el caso, bueno, normalmente se dividen los residuos sólidos que no son peligrosos, que en este caso serían como los papeles plásticos que son utilizados como soportes en el proceso de las impresiones, los propios artículos correctamente fabricados desde revistas hasta envases, se convierten en residuos potenciales que no son bien gestionados. En general son todos los tipos de impresos que generamos. También están los residuos sólidos y líquidos que sí son peligrosos, que son tóxicos. Se producen en diferentes etapas de la producción de los diferentes productos del diseño, y se caracterizan por tratarse de elementos de limpieza como envases o residuos de tintas, disolventes y todos esos aditivos químicos. También existe la contaminación visual, que es algo muy frecuente y que pues realmente sí tenemos muy presente, que son todos esos elementos gráficos que son desde carteles, espectaculares, inclusive las pantallas que ponemos, los espectaculares de pantallas que son audiovisuales, pues realmente van desde inclusive la propaganda política, que es el de los que más basura generan. Entonces ahí es donde tendríamos que preguntarnos realmente qué productos son los que debemos o los que requerimos producir y cuáles deberíamos rechazar. Por dar un ejemplo, al año una persona recibe 230 piezas de correo no solicitado. Y en ese caso se generan 65 millones de piezas de correo no solicitado al año. Y mi compañera Sofi les va a hablar de lo mismo, pero enfocado al arte.
Bueno, es importante abordar el tema de las 5 Rs desde las artes, porque muchas veces solo nos preocupan los efectos que el artista busca suscitar con las transformaciones concebidas. No nos fijamos en los procesos tan contaminantes que tenemos que usar para llegar al resultado que queremos en nuestro proyecto que es artística. Como muestra de ello, el año pasado realizamos un estudio en la Facultad de Artes y Diseño de los desechos tóxicos que generamos, y en tan solo un mes generamos 250 litros de aguarrás, 20 litros de alcohol, 44 litros de thinner, 1320 litros de agua con pintura, 192 litros de agua con ácido acético glacial y revelador, 240 litros de agua con blanqueador fijador y medio litro de bicromato de sodio, el cual por cierto es cancerígeno, y bueno, 155 kilogramos de estopas, tan solo de materiales de artes. Bueno, ya dicho esto, les voy a hablar de la primera R, que es rechazar. La primera R, rechazar, es el primer filtro que tenemos en la pirámide de nuestras 5 Rs. Es una reflexión que tenemos que hacer para dejar de generar residuos, porque es el primer filtro, porque si tú no compras, no contaminas. Entonces tenemos que pensar qué es lo que necesitamos y reflexionar al consumir para evitar comprar cosas innecesarias o de niñas con el ambiente. El primer paso al estar tentados en comprar algo es pensar si realmente lo necesitamos. Si es necesario, nos lo tenemos que preguntar 3 veces. Después, si dices, sí, sí lo necesito, tienes que preguntarte si hay algo que tengas ya en casa que pueda sustituir eso que necesitas. Y si la respuesta es no, el paso 3 es intentar rechazar productos que generan muchos residuos y reemplazarlos por productos naturales, ecológicos o que hagan menos daño al ambiente. Ya más específicamente hablando, en el diseño tenemos muchas oportunidades de rechazar, y esto puede dar resultados incluso mejores de lo que imaginábamos. Por ejemplo, al tener un proyecto, puedes rechazar trabajar con medios impresos, como decía mi compañera Diana, pues generan mucha basura, y en su lugar ofrecer a tus clientes diseños para publicidad en redes o a través de códigos QR. Otra opción es preferir medios impresos que sean más amigables con el ambiente, como es el caso de la risografía. No sé si han escuchado hablar de ello, pero da muy buenos resultados, como este libro que están viendo en pantalla. Y bueno, la risografía usa tintas a base de soya y es muy económica. También es importante que al comprar materiales rechacemos útiles innecesarios que a veces pues compras por practicidad o porque se ven bonitos, como algunos contenedores de lápices que pues puedes sustituirlos por pues un vaso, o hojas que simulan godetes. Esas pues puedes sustituirlas por un plato de cerámica, o ya en el último de los casos utilizar hojas ya utilizadas. Un punto muy interesante es que también tenemos que fijarnos en los navegadores que utilizamos, ya que pues es bien sabido que Chrome genera una huella de carbono muy alta por el simple hecho de que es la más utilizada. En esta pequeña tabla que está pues su lado, no sé si a derecha o izquierdo, pero la tabla pueden ver combinaciones de navegador-buscador que resultan más amigables con el ambiente y también respetan un poco más tu privacidad. Tabla la hizo un estudio de una empresa llamada Larcos, y bueno, arroja como resultado que Microsoft Edge es el navegador más ecológico para Windows y Safari para Mac.
En el caso de las artes visuales, en grabado puedes rechazar las tintas de aceite y preferir las tintas a base de agua. Más adelante, pues, ya si quieren preguntarnos ahí en los comentarios, pues pueden preguntarnos por marcas o cosas así. Así también podemos preferir métodos de grabado más ecológicos como el heliograbado, que es grabado a través de la luz solar, o electrólisis, en el que puedes evitar utilizar ácido nítrico o percloruro. En la imagen que está del lado contrario de la tabla, podemos ver cómo funciona la electrólisis. Este método de electrólisis puedes encontrarlo también en la facultad, en el taller 202 y el heliograbado en posgrado. Aquí también en la imagen tenemos un ejemplo de antiotipia, que es un método más amigable con el ambiente de fotografía. Es también, bueno, es un proceso de fotografía análoga y, bueno, evitamos usar muchos solventes y químicos peligrosos que suelen terminar en el drenaje. Si quieres saber más de la antiotipia, te invito a que asistas a la conferencia del jueves a las 10 a.m. que va a dar Ana Yatsin, la maestra Ana Yatsin, sobre precisamente la antiotipia como método ecológico de la fotografía. También procura rechazar pinturas sintéticas y probar pinturas naturales, las cuales han revivido últimamente y han mejorado. Ya son más resistentes a la intemperie y pues también hay más variedad de colores. En su defecto puedes probar con pinturas minerales, o si pintas al óleo ya también hay óleos a base de agua. En muchos de nuestros talleres tenemos que utilizar pues solventes, como los mencionamos en los datos. Se usa mucho, pero en realidad no necesitamos tanto. Generalmente lo utilizamos para limpiar y pues basta con agua y con jabón y con un trapo o con una esponja para limpiar tus espacios sin necesidad de solventes. Simplemente te tardas más. Tal vez es menos práctico, pero dañas menos a tu planeta. Sin embargo, si tienes que utilizarlos, pues es importante que los neutralices con una base, porque ya que la mayoría de estos son ácidos, y que los pongas en un espacio aparte. Y bueno, puedes ahí acumular o se supone que los domingos los recolectores de basura pasan a recoger residuos peligrosos o residuos especiales, pero bueno, a veces es complicado dependiendo de la ciudad o del lugar en el que estemos. Es imprescindible que nos fijemos en nuestros procesos, investigar los materiales que vamos a utilizar en nuestros proyectos y los espacios que vamos a afectar al hacerlos realidad. Tenemos que evaluar honestamente las consecuencias de que nuestro trabajo tendrá en el ambiente. Y bueno, sin más tips o ejemplos por el momento, cedo la palabra a mi compañera Ana, que nos va a hablar de la siguiente R. Bueno, hola, yo soy Ana, como ya decía Sofi, y pues antes de hablar acerca de cómo reducir en el diseño, es sumamente importante aclarar que estas 5 Rs están vinculadas entre sí, ya que pues no son procesos aislados y muchas veces, por ejemplo, tienes que recurrir a reparar para reducir tu consumo. Entonces, pues les vamos a dar a continuación algunos tips de cómo reducir consumo de materiales en forma general para ambas carreras, tanto en arte como en diseño. Bueno, como contribución también a lo que estaba mencionando Ana, en la conferencia pasada pues la chica mencionó que todo lo que no se puede rechazar se reduce, ¿no? O sea, que son cosas que de por sí ya consumimos, o sea, que son, se podría decir, una necesidad y que no podemos eliminarlas completamente,
Entonces pues es eso, ¿no? Y es una tarea personal y que lleva pues una decisión, ¿no? Bueno, como con todas, como dijo Ana, que están todas relacionadas. Y puede ser pensando en, puedo vivir menos sin esto, ¿no? Y bueno, el primer ejemplo que les voy a decir es invertir en un material que dure más, que pueden ser los estilógrafos o, no sé, un equipo de cómputo que realmente vaya a darte las herramientas que o sea, como todo lo que necesitas para poder hacer tu trabajo, o una buena cámara en lugar de, no sé, de comprar una que no es tan buena. Y pues bueno. Sí, pues justo como menciona Ita, es preferir la calidad ante pues lo que es desechable, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso que decía Ita, de los estilógrafos, los ocupamos pues al menos en diseño para geometría y nos acabamos uno súper rápido, pero pues ese lo tiramos, ¿no? Y en cambio uno reutilizable que es pues sí un poco más caro, bueno, no un poco, bastante más caro, pero pues al fin de cuentas va a ser una inversión a largo plazo, ¿no? Porque vas a poder estar recargando la tinta para posteriormente seguirlo ocupando y pues no tener que desecharlo. Y pues pensar, ¿no? También que el estilógrafo está hecho de plástico, pero un plástico no reciclable. O sea, es totalmente, no tiene ninguna forma de reincorporarse al sistema o de reciclarlo. Y bueno, el segundo tip entonces es reducir tu tiempo usando la compu. Justamente en estos tiempos estamos todo el tiempo frente a la compu, ¿no? Y entonces imagínense la cantidad de energía que estamos gastando al utilizar tanto nuestro celular como la compu y en estar cargándolos continuamente. Es impresionante, de verdad, la cantidad de dispositivos que están conectados a la red al mismo tiempo y que están generando pues una huella de carbono bastante alta, ¿no? Y bueno, no sé si el 3 lo quieras mencionar. Sí, bueno, también se me estaba olvidando que de alguna manera se relaciona el reducir con el minimalismo y en general todas estas cosas, o sea, pero que es importante tener en cuenta que el tener menos cosas no nos hace menos, ¿no? O sea, que justo es como, supongo, destruir y volver a construir, o sea, de construir, no sé. La idea que tenemos de que por nosotros podemos obtener cosas materiales, somos más valiosos, ¿no? Entonces, o sea, como todo eso. Y también es importante qué es lo que consumimos y a quién le consumimos, ¿no? O sea, que en realidad el camino del consumo nunca es un camino verde, pero se puede amenizar eso. Entonces, el siguiente es aprovechar al máximo el material que tenemos. Por ejemplo, yo siento que compro muchos botecitos de pintura y ya he ido reduciendo, o sea que les queda poquito y que como ya les queda poquito o está medio espeso y así, pues compro más, ¿no? En lugar de acabarme completamente el material que ya tengo y pues eso, o sea, no sé qué más, pues aprovechen al máximo lo que ya tienen y en dado caso, darle, o sea, que sea circular, ¿no? Darle una, o sea, si a alguien más le sirve, regalarlo y hacer intercambios en materiales. Sí, justo. Y el cuarto es intentar no comprar materiales nuevos. O sea, primero tendríamos que investigar, por ejemplo, en recomendaciones FAD, si alguien más está vendiendo o rentando el material que necesitas. Muchas veces por pena no publicamos o cosas así, pero pues es una gran diferencia el reutilizar algo que el comprarlo de nuevo, porque cada vez que nosotros hacemos una compra, pues demandamos materiales y el consumo de esos materiales. Entonces, es súper importante que intentemos, pues sí, o sea, intentar conseguir los materiales que necesitemos por otras vías e incluso hacer trueque de material. Si no tienes dinero o si está muy caro, no sé, o sea, negociar y negociar. Sobre todo en el caso de los primeros años o de ramas de diseño en los que la verdad ni siquiera te interesan mucho y que no piensas utilizarlo a lo largo de la carrera,
porque es muy probable que no vayas a ocupar el material completo. Y pues el 5. El 5 es tener en cuenta generar arte a partir de residuos, que no recuerdo muy bien, pero me parece que mencionó algo similar Sofi. O sea que justo siento que el tema de un arte verde se toma como un arte que está feo o que no es tan estético, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuando yo creo que también, o sea, el arte que podemos producir tiene que salir como materia prima de los residuos que generamos. Y como también tener consciente, o sea, como estos conceptos, ¿no? De qué es basura y qué es residuo. Y bueno, les voy a decir así como, basura es todo aquello que ya no tiene utilidad y tampoco puede reutilizarse ni reciclarse y que va directamente al vertedero o incineradora. Y el residuo es todo aquello que generamos, pero aunque ya haya sido utilizado, todavía puede ser reutilizado o reciclado. Bueno, y pues otro punto fuera de ya lo meramente estudiantil es que en el ejercicio de ambas carreras, o sea, tanto en arte como en diseño, intentemos reducir al máximo nuestra producción de basura. Por ejemplo, en iconicidad se generan muchos envases, ¿no? Pero también hay que pensar en, por ejemplo, reducir la cantidad de tinta que se va a utilizar para cierto envase, ¿no? Eso se ve reflejado en el precio del total de la producción de ese trabajo, y les apuesto que ya en la cotización para su cliente va a ser mucho más barato, y aparte pues se los va a agradecer tanto su cliente como pues ya el planeta, ¿no? Porque en verdad a veces pensamos que lo más llamativo, lo más voluminoso va a ser lo mejor para el mercado, y pues al final no siempre es eso. Y pues a continuación va a estar Dianita y Rómulo hablándoles sobre reutilizar. Gracias. Bueno, sobre reutilizar, yo lo que les puedo dar son como consejos desde mi experiencia sobre cómo he economizado los recursos que yo he utilizado. En el caso del diseño, pues muchas veces para trabajos y proyectos nos piden tareas de impresión, donde tenemos que hacer varias pruebas de impresión, y normalmente veo que muchos compañeros utilizan, pues, por cada nueva impresión es una hoja nueva, ¿no? Entonces, en una prueba de impresión, pues realmente la presentación no es lo más importante. Entonces puedes usar el reverso de la hoja para imprimir, o no sé, en un gran pliego intentar usar lo que más se pueda del pliego. Inclusive eso también para grabado es útil cuando estás haciendo varias pruebas de impresión en un gran pliego. También, pues en las tareas de diseño, sobre todo en los primeros años, nos piden varios trabajos donde requieren hacer recortes, donde usamos pinturas, varios tipos de papel, pegamento, ese tipo de cosas. Cuando sea así, yo les diría que tengan un poco más de visión sobre, no solamente voy a comprar mis materiales, voy a utilizar mis materiales para ese trabajo en concreto, sino después de eso puedo darle una nueva vida a hacerlo de algo diferente, ¿no? Algo que a mí me pasó es que en una clase tuve que hacer una gran maqueta y solamente era para ese trabajo en concreto, y pues realmente esa maqueta ni siquiera me convenció tanto para ponerla en mi portafolio o exponerla en algún lugar. Pero lo que hice fue reutilizar todos los materiales que tenía esa maqueta, o los que más pudiera, y hice varias libretas, hice varios encuadernados con los papeles y con los cartones que tenía.
Otro ejemplo que les doy es de que cuando vamos entrando en la carrera o en algún momento tenemos que comprar pues un nuevo equipo que sea mejor, y también tenemos que comprar una memoria externa para pues que ahí nos quepan todos nuestros proyectos, que es algo que siempre nos recomiendan hacer, tener una memoria externa. Yo lo que hice fue de mi computadora vieja que ya no iba a usar, le saqué la memoria interna que tenía y la puse para que fuese mi memoria externa. Entonces ahí ya estoy reutilizando la memoria vieja que tenía de mi computadora y ya no tuve que comprar una memoria externa que de por sí son muy caras, y me ha rendido pues muy bien todos estos años de la carrera. En el caso de, por ejemplo, de las artes plásticas, veo que algo que hacen en la Esmeralda es en los talleres de modelado, pues usamos la plastilina para hacer nuestra escultura, y ya después hacer el vaciado, y ya después, ya esa escultura de plastilina que tenemos, pues ya no nos va a servir porque ya tenemos el vaciado y la escultura final. Entonces, normalmente en lo que hacen en la Esmeralda es donar esa plastilina. Entonces tienen un bote lleno de la plastilina que donan los alumnos para que otras generaciones reutilicen esa plastilina y ya no se tenga que hacer otra compra de plastilina, y así se genera, eh, bueno, es más económico y estás reutilizando. Otra cosa que les puedo decir es, por ejemplo, en grabado, muchas veces cuando somos principiantes hacemos nuestra placa de madera, de xilografía, de linóleo, y o no nos queda muy bien o se nos estropea por alguna razón, y entonces ya no nos sirve para hacer nuevas impresiones. Entonces, ¿qué hacemos con esa placa? Pues, por ejemplo, yo las utilizo mucho para pintar, que en ilustración siempre los profesores nos dicen que coloquemos nuestro papel en un soporte de madera y lo peguemos para que no se mueva y esté en un soporte liso. Entonces tengo un montonal de tablas de madera que eran grandes grabados y me sirven muy bien para pintar sobre de ellas. Y también en el linóleo, pues el linóleo es muy suave y no nos sirve muy bien como tabla, pero aún así esos linoleos que eran un grabado que ya no queremos volver a imprimir, siempre lo podemos guardar para cuando vayamos a hacer, afilemos nuestras gubias. Siempre hacemos pruebas sobre si está bien afilada la gubia, entonces para eso pueden servir muy bien los linóleos para hacer tus pruebas de gubias. Y luego Rómulo nos va a seguir platicando sobre reutilizar. Qué nervios. Pues ahorita estaba pensando lo que decías sobre utilizar materiales que pertenecieran como a otras personas que ya los hubieran usado antes. Y lo pensaba porque reutilizar, o sea, yo muchas veces pensaba, ¿cómo se puede reutilizar en el arte? Y muchas veces pensamos que a fuerzas tenemos que conseguir todos los materiales que tengamos por ahí perdidos y con eso crear una obra de arte, y no necesariamente. O sea, el concepto de reutilizar puede estar a nivel individual y a nivel colectivo. Con el nivel colectivo me refiero a que con un sentido de comunidad, dentro de la facultad, por ejemplo, pues es posible hacer estas dinámicas de trueque o de compra de segunda mano para evitar comprar más materiales que no necesitamos, y aparte pues nos ahorramos un dinero, ¿no? Entonces, igual sobre estas alternativas como del trueque, en algún momento propusimos por parte de la Brigada Ecofad una iniciativa que se llamaba Trueque de Papel, en la que dispusimos una serie de guacales a lo largo de toda la escuela, y ahí tú podías dejar un papel, o sea, de todo un pliego que usaras, ya sea por una maqueta, para un dibujo, lo que fuera, podías dejar el resto del papel, lo que hubieras cortado, que no hubieras ocupado, lo podías dejar ahí y a alguien le podía servir, ¿no? Y por testimonios de algunos de nuestros compañeros, pues supimos que sí estaba funcionando, ¿no? El solo hecho de caminar por donde estaban los troques de papel y ver que ya había nuevos todo el tiempo, o sea, cada semana se renovaban,
pues significaba que sí hay gente que le sirve para otras cosas, ¿no? Aunque a nosotros no nos sirva, un cachito que pensemos que a lo mejor es inútil, hay alguien que sí le podría servir. Entonces, hay ciertos procesos de reutilización que tienen que ver con un sentido de comunidad, no necesariamente a nivel individual de, bueno, imaginar cómo hago para juntar toda mi basura y hacer una obra de arte, no necesariamente. También sobre el mismo papel, habría que pensar entonces que a la hora de utilizar papeles, en el caso de artes, esta carrera para dibujo, una preocupación que no es, o sea, que yo no la he visto como tal a lo largo de toda la carrera es el asunto de utilizar papeles reciclados. En general, como que hay más los papeles son infinitos, como que van a estar ahí y podemos hacer todos los dibujos y apuntes que queramos, pero hay veces que se pueden ahorrar, y yo lo he hecho, ¿no? O sea, no solo en la carrera, pero en toda nuestra vida educativa, pues usamos muchos cuadernos, ¿no? Entonces, hay un ejercicio muy bueno, pues que es hacer apuntes, pero que empiecen así como desde la orillita de la hoja y que terminen hasta la otra esquina, ¿no? Porque yo era de los que escribían una hoja, una cosita y bien X, y la que sigue, y la que sigue. Entonces, esa es otra forma como de reducir el consumo de papel, pero bueno, en el caso de reutilizar, pues podría ser esto que ya les había comentado. Eh, y también una forma de reutilizar pliegos de papel grandes, pues podría ser hacer bolsas para basura. Hay algunos tutoriales en internet para hacer bolsas con periódico o bolsas que no sean de plástico, a base de papel, y se pueden usar con dibujos, pues sí, pliegos de papel que ya no se usen, ¿no? Y también hay otras alternativas que son como más sostenibles, como el papel de piedra caliza. En la brigada de Ecofad alguna vez publicamos también un emprendimiento que se dedicaba a hacer esas libretas de papel a base de piedra y se evita la tala, ¿no? De árboles. Otro ejemplo, que este ya tiene que ver con los talleres de modelado. No sé quién nos está viendo, pero si hubiera alguien de primeros semestres, pues en los talleres de modelado hay tarjas de barro de Oaxaca y de Zacatecas, pero también hay como un área donde se trabaja con yeso. Entonces, pues en este sentido, como de reutilizar con una conciencia colectiva, o sea, de todas las generaciones que van usando materiales a lo largo de la carrera, pues habría que pensar que esas tarjas, cuando hay como procesos de contaminación cruzada con yeso, el barro ya no es tan útil, o sea, reduce su vida útil el barro a la hora de contaminarse con el yeso. Entonces, sería bueno, así como lo que decía Diana hace rato, en la Esmeralda pues usan mucha plastilina y la van donando, pues lo mismo en los talleres de modelado se puede prolongar la vida útil del barro a la hora de cuidarlo y que no se contamine. Otro ejemplo también es de los primeros semestres en artes visuales, que tiene que ver con las tintas de grabado y las gubias para hueco, porque las gubias yo las ocupé, o sea, solamente en 2 semestres y no las volví a usar, ¿no? Entonces yo también se las vendí a alguien que entró después a la carrera en otra generación y les sirvieron, ¿no? Y las tintas, porque es imposible que una persona se acabe todo un bote de tinta, a menos que ya se dedique a imprimir como todos los días, ¿no? Entonces, esas tintas es bueno comprarlas con todo el grupo o incluso ver en este grupo de recomendaciones FAD en Facebook, pues quién tiene todavía tinta para imprimir. Y otro ejemplo, ¿qué sería? Bueno, como tal creo que ya no tengo ejemplos, pero, o sea, pensaba una forma de reflexión que hay como varias tendencias, o sea, en varias industrias. Uno de los ejemplos podría ser la industria de la moda o la industria alimentaria, en la que se apuesta como por la transparencia de datos y el acceso a la información a la par del enfoque con desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, estaba yo pensando, ¿no? Que dada la ausencia como de un código de ética profesional o un manual de buenas prácticas en el arte, pues sería importante pensar cuáles son los compromisos que está tomando la industria creativa, o sea, tanto en artes como en diseño, en favor de la sostenibilidad. O sea, cuál sería nuestra responsabilidad pues individual y colectiva para no dañar el ambiente y pues pensarnos como productores culturales que generamos residuos inevitablemente. Entonces, hace rato creo que decía Ita, algo comentaste como arte a partir de residuos, ¿no? O sea que hay
es posible hacer un arte que conjunte como basura o residuos y bueno, hay una diferencia, más bien residuos, y que esos residuos los transforme en una pieza artística, ¿no? Sí es una opción, pero también sí vemos muchas de las producciones artísticas que tienen un discurso como en favor del ambiente, por la crisis climática, de concientización. También es importante revisar los procesos de producción, porque puede que el discurso sí sea muy ecológico y muy en favor del ambiente, pero que en el proceso de producción no haya esa conciencia ambiental, no haya un estudio de huella de carbono o hídrica, o en general una huella ecológica, y que no se midan esos impactos ambientales. Entonces, el hecho de que una pintura sea verde y tenga hojas no significa que esté realmente abogando como por el ambiente. Y habría que hacer esa distinción, ¿no? Pues más o menos creo que es lo que tenía. Sigue, ¿quién sigue? Dani, Yo, tranquilo, tranquilo. dale, dale. Justo estoy ligando como todo lo que estás diciendo, porque, pues sí, en todas las carreras y en primer año yo sí fui de las que compré un montón de cosas y que realmente casi no usé, o que compré como porque era barato, pero que ahora pues, me compré algo mejor y ya no me sirve esa cosa barata, pero tal vez alguien sí. Entonces, les voy a hablar de unas aplicaciones que son muy buenas, muy tecnológicas, muy útiles para nosotros como comunidad, porque no sé si conozcan Olio o espero que sí lo estén usando, que necesito más vecinos por mi casa, y creo que todos, porque esta es una aplicación en donde podemos subir nuestros materiales y decir las especificaciones y alguien en algún lugar de la vecindad o kilómetros lejos en otra delegación tal vez lo necesite y tal vez sea muy útil para esa persona. Entonces es importante cómo tenemos cosas y cómo no podemos reducirlas, ni rechazarlas, ni reutilizarlas, pero alguien lo puede reutilizar, lo podemos donar, por así decirlo, porque es gratis. Nosotros podemos regalar y podemos aceptar cosas. Y es muy bueno. Y luego apareció Chip, esa se estrenó hace unos 2 meses, me parece. Igual, se rescatan los alimentos de los restaurantes. La aplicación conecta a los vecinos, a la comunidad, a los consumidores con los negocios locales que hacen comida, ¿no? Entonces, estos negocios que no tienen que tienen la comida, pero que se no echando a perder, sino no está totalmente fresca, ofrece el producto más barato a los consumidores. Y así nosotros, tanto ellos, aprovechamos de que no se desperdicie. No va a haber un desperdicio si nos unimos más como comunidad y nos adaptamos a estas nuevas tecnologías. Ajá. Luego, ya que no pudimos lograr el rechazar, o el reducir, o reutilizar, al menos nos toca reciclar, que nosotros somos muy grandes en este camino, en estos pasos, para que se logre un reciclo, además de que pues nosotros como diseñadores intervenimos mucho en esta industria. ¿Qué es el reciclaje? Son estos materiales que tienen que volver a un proceso industrial para que se vuelva una fábrica. Materia prima y se vuelva a hacer el mismo producto o se haga otro. Yo sé que ubican los triangulitos que están debajo de los materiales que dicen PET1 o PET-HDPE o no sé, las bolsas de plástico o el Tetra Pak o el papel o el cartón. Todos esos son productos reciclables de que se pueden reciclar fácilmente, que hay una industria que se dedica a eso. Pero en algún momento estos pierden sus propiedades y tienen un número limitado de reciclaje. Según yo, el PET son 9 o 11, por ahí era un numerito, pero en algún momento va a terminar sí o sí en la basura o se van a microplásticos que terminamos ingiriendo. Pero bueno, existen estos que se reciclan, pero tenemos otros que no se reciclan, como los plásticos, como las charolas de huevo, que aunque PET, no se reciclan, las ensaladas, las tapas de pasteles, los plásticos número 7, el unicel, que lo consumimos un montón. Y estos no tienen un valor grande en el mercado a comparación del PET y todo lo demás. Entonces es muy fácil que terminen en un vertedero. Aquí como diseñadores, o bueno, artistas, tenemos un valor muy importante, porque el 80% de los metales de un producto a lo largo de su vida, de su ciclo de vida, se origina desde la fase de diseño. O sea, les digo que el unicel fue diseñado para tirarse, no hay una empresa que lo recicle. Bueno, no había, ahora sí hay, pero ese es otro tema. Entonces está en nuestras manos la decisión de lograr el menor impacto ambiental de todo el ciclo de vida del producto. Nosotros impactamos desde la concepción, la selección de materiales, la producción, el transporte, su uso y su desecho. O sea, ven lo importante que somos, tanto nosotros como la empresa de reciclaje. Es importante que usemos materiales reciclables
que usemos materiales reciclados, ya sean hojas, muy común ver hojas recicladas, hay igual papel de baño que es reciclado de Tetra Pak, y no usar materiales puros o vírgenes. Porque esto requiere mucho más contaminación, mucho más agua, mucho más transporte. Es horrible, igual reciclaje, o sea, tienen que juntar todo el PET, llevarlo a una maquinaria, a hacer un proceso, limpiarlo, gastan agua, luego vuelven a hacer las botellas, se vuelven a rodar. O sea, es mucho la contaminación que podemos evitar. Tenía otra diapositiva. Así, jeje. Este es todo el proceso que tenemos que hacer, o bueno, en el que estamos nosotros inmersos. Y tenemos que lograr que la emisión de CO2 sea la menor, tanto como diseñadores como consumidores. Les quiero presentar un proyecto que me parece muy padre, que es una lata, perdón, se llama Coca-Cola Incoloro. Este proyecto le quitaron los colores a las latas. El quitar el color reduce la contaminación del aire y el agua, que son comunes en el proceso de coloración. Se reduce mucho la energía y el esfuerzo para separar la pintura tóxica del aluminio en el proceso de reciclaje. O sea que en vez de pintura vas a usar una máquina de presión que marque el logo importante y la información importante que el consumidor necesita saber. Entonces, así como diseñadores y como consumidores, reducimos la contaminación y seguimos usando un material altamente reciclable. Bueno, entonces está en nuestras manos disponer estos productos, diseñarlos y disponer los productos que no podemos reducir ni reutilizar y nos toca reciclar. Pero no solo depende de colocarlo en la basura o separarlo, o bueno, separarlo sí. No depende ya solo ponerlo en la basura todo junto, sino que debemos separarlo, debemos aplastarlos, no debemos contaminarlos y es posible llevarlos debidamente a un centro de acopio, porque somos muy importantes en esta industria. Así desviamos los plásticos de los vertederos, ya que aunque diga reciclable, no siempre se va a reciclar. Es algo complicado. E igual para reciclar, bueno, como diseñadores tenemos mucho el manejo de computadoras, celulares, cámaras, impresoras, todo lo que necesitamos para imprimir y para hacer la publicidad, la producción, los diseños, requiere un medio tecnológico, un equipo tecnológico que en algún momento se echa a perder, o se descompone, o pasa algo malo, ¿no? Entonces, igual depende de nosotros llevarlo a un centro de acopio, porque estos equipos pueden contaminar el suelo, ya existe una industria, un concepto que se llama e-waste, que igual es muy grave. Eso está en otro tema, pero igual, como diseñadores tenemos que reducir mucho el impacto que tenemos porque pues está en nuestras manos. Y vamos a otro tema que sería reincorporar. Los dejo con mi compañero. Sí, hola. Bueno, finalmente la última R en esta pirámide es reincorporar, la cual va como más dirigida a compostas y a el manejo de nuestros desechos orgánicos, que pues si nos ponemos a analizar como las 4 R's anteriores, pues solamente nos quedarían como estos desechos orgánicos. Entonces, esta es la mejor alternativa para solucionar casi en un 100% el desperdicio de todos nuestros residuos. Pero pues, como el título de esta conferencia es dirigido hacia el arte y el diseño, nuestro papel dentro de reincorporar podría ser utilizar más bien emplear diseños que sean verdaderamente compostables y que tengamos la certeza de que se puedan reintegrar o reincorporar al medio ambiente. Y otra alternativa que nosotros dimos a reincorporar fue reparar, la cual pues tiene toda una forma de visión del diseño. Entonces, no sé si me ayudan a cambiar la diapositiva por ahí, por favor. Perfecto. Sí, pues una de las alternativas que se pueden emplear en el diseño, como les mencionaba, en vez de reincorporar, es reparar.
Esta opción abre un extenso campo de aplicación a los objetos de diseño que generamos. En este sentido, una revista, Fast & Co Design, se publicó un artículo de la periodista Katharine Schramm, donde mencionaba que los diseñadores estamos olvidando cómo este proceso de integrar la posibilidad cuando un producto se rompe o se daña, que pues tiene problemas en el funcionamiento, pues simplemente se desecha. Igualmente, al crear productos de usar y desechar, estamos fomentando una cultura de consumo sin tomar en cuenta al medio ambiente y y nos hacemos como de la vista gorda, que actualmente se generan millones de toneladas de residuos en productos tecnológicos, como mencionaba mi compañera Dani, y de materiales que empleamos pues para construir cualquier elemento de diseño. Asimismo, las grandes empresas de tecnología solo se enriquecen con la venta de productos con la excusa de introducirles mejoras, donde en realidad pues se oculta todo un sistema de producción basado únicamente en su beneficio económico y que genera constantemente una sensación de insatisfacción en el usuario a la hora de tener que desechar el producto, ya que pues este producto más bien implicó un sacrificio para el cliente, donde tuvo que invertir tiempo y sobre todo dinero, y pues lo va a tener que volver a hacer para adquirir el producto como nuevo. Entonces, ante esta situación, el colectivo Diseño Platform 21 en 2019 redactó el Repair Manifiesto, en el que se exponen 11 puntos con las razones por las cuales sería reivindicativo reparar los diseños en lugar de solo pues desecharlos. Y pues este manifiesto va muy ligado como al diseño sustentable y al ecodiseño, y estos temas que les menciono se mencionarán en las conferencias de esta semana del AdFest. Y pues sí, aquí les presento los 11 puntos. Entonces, el punto 1, haga que sus productos duren más. Reparar significa darle una segunda vida a su producto. Solamente involucra pues repararlo, pegar piezas, coserlas, agregarle material de otros tipos, buscar alternativas, no abandonarlo simplemente. Y pues reparar no es dejar de consumir, sino es más bien dejar de desechar cosas así como sin saber a dónde van. El número 2 son las cosas deben diseñarse para que puedan repararse. Este punto va dirigido a los diseñadores, donde dice que hagan sus productos reparables, agreguen información clara y comprensible para las reparaciones, y tanto a los consumidores que adquieran productos de diseño que sepan que se pueden reparar. El punto 3 es la reparación no es un reemplazo. El reemplazo no tenemos que reemplazar la pieza que se rompe. Este no es el tipo de reparación que están sugiriendo. Se está sugiriendo más bien un tipo de reparación donde pues no se generen pues como los residuos. El punto número 4 es lo que no lo mata lo hace más fuerte. Cada vez que reparamos algo, le agregamos a este producto una historia, un alma y una belleza única que pues ninguna otra pieza tendrá en el futuro. El 5 es la reparación es un desafío creativo. Hacer reparaciones es bueno para la imaginación. El uso de nuevas técnicas y herramientas y materiales abre un mundo de posibilidades. El punto número 6 es la reparación sobrevive a la moda. La reparación no considera estilos o tendencias, no hay fechas como de vencimiento para los elementos que pueden ser reparados. El punto número 7, reparar es descubrir. A medida que
nosotros como diseñadores reparamos objetos, vamos a ir aprendiendo cosas nuevas y diferentes sobre cómo se consumen, cómo funcionan los objetos y las herramientas con las que podremos reparar y mejorar estos diseños. El punto número 8, reparación incluso en los buenos tiempos. Esta idea de reparar no se trata de dinero, o sea, para nada. Se trata como de una esencia y una concepción diferente al diseñar. O sea, un objeto que se pueda reparar es completamente diferente a lo que comúnmente se enseña de qué es el diseño y cómo va el diseño. El punto número 9 son las cosas reparadas son únicas. Los diseños se convierten en únicos y originales cuando son reparados. Con esto le damos como un sentido y un pequeño detalle, o le podemos dar como una historia a estos elementos que son reparados. El punto número 10 se trata, se refiere como a reparar es independencia, en el que nos permite no ser como esclavos de la tecnología y el consumo. Si está roto, pues simplemente lo hacemos mejor. El punto número 11. Puede reparar cualquier cosa, así, cualquier cosa. Incluso una bolsa de plástico, pero pues recomendamos pues no consumir bolsas de plástico, claramente. O sea, conseguir como bolsas que sean de otro material. Y pues sí, ya son los 11 puntos y pues como vieron, la mayoría de estos puntos van dirigidos como al diseño industrial, como al diseño de productos y pues sí, eso. No sé quién quiera decir algo, mencionar algo al respecto. Sí, a forma de conclusión de manera general, pues la facultad ya lleva más de 40 años en la formación de creativos, pero pues también tenemos que ser conscientes que esta formación de grandes mentes súper creativas e inteligentes también demandan una gran cantidad, sobre todo pues de papel, ¿no? Entonces tenemos que hacernos conscientes y responsables sobre todos estos residuos que nosotros estamos generando a lo largo de la carrera y también pues a lo largo de nuestra vida profesional. También hay que ser conscientes de que no hay un impacto pequeño, sea bueno o sea malo, todos los impactos son importantes porque así como son de pequeños, somos muchas personas y pues el impacto se vuelve más grande. Entonces es mejor cargar la balanza hacia los impactos buenos para ayudar a nuestro ambiente. Y bueno, comprometernos sobre todo porque es lo más difícil a querer hacer un cambio, porque solamente así vamos a poder asumir como estos tips y este tipo de conciencia para cada vez trabajar de una manera más responsable en nuestras carreras. Yay. Pues eso es todo. Terminamos con nuestra presentación y de todo lo que podemos cambiar en nuestras manos desde nuestras carreras, desde nuestra profesión. Creo que podemos hacer mucho desde lo que hacemos, desde tanto la ecología y cómo reducir los residuos, hasta cómo reducir todo el impacto químico en el agua, en la energía que hay. Si tienen preguntas igual pueden ponerlas. Es muy importante saber qué opinan, si tienen alguna experiencia en su carrera o en lo que llevan de estudios. Hay una pregunta. Si hay una, si las digan, la pueden decir, por favor. Sí, Carlos Baena pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el diseño ecológico y el diseño sostenible? ¿Quién responde? Sí, el diseño ecológico y el diseño sostenible tienen como toda una concepción diferente de diseño, al igual que reparar. Y pues sí, se basan como de qué impacto van a tener a futuro, justamente cuando ya sean desechados. Entonces,
ambos, tanto el sostenible como el ecodiseño, van muy dirigidos como hacia que sean con materiales reciclables o este sentido de que sean un poco más limpios. Entonces, pues sí, es diferente al reparar, pero pues sí, se valen mucho de cómo, a qué destino van a tener después de que nosotros los usamos o ya su funcionamiento queda pues obsoleto. No sé si tengan otra pregunta por ahí. Sí, quiero agregar que precisamente eso es igual la diferencia de diseño ecológico y diseño sostenible, al igual que de arte ecológico y arte sostenible, es precisamente como el mensaje, ¿no? Haces diseño ecológico, das un mensaje ecológico, pero tal vez tu proceso no sea sostenible, o sea, tal vez generas residuos en ese proceso o no estás siendo amable con el ambiente. Y pues el diseño sostenible busca precisamente eso, que desde el proceso, del principio hasta el resultado, tengas pues sí, un proceso sostenible, sustentable, ecológico, que no afecte al ambiente. Bueno, que sí se piensa que el diseño ecológico de primera instancia lo que parece es de que tiene que ver con una responsabilidad medioambiental respecto a que cuando termine su vida de tal producto se debe reincorporar, ¿no? Y para eso que sea biodegradable y todo eso, pero el verdadero diseño ecológico se va, el que es un diseño exitoso es de que tiene conciencia medioambiental desde su momento de producción, desde su momento de creación, de que sea sustentable, no contamine tanto desde ese momento y no solamente ahí, sino su distribución, cómo se va a vender y a llegar a ciertas personas de la mejor manera posible hasta su momento de uso y en su momento pues, de fin. Y en el diseño sustentable es un poco más abierto porque no solamente tiene que ver con la responsabilidad medioambiental, sino con la responsabilidad económica y con la responsabilidad social. Muchas veces se refieren al diseño sustentable, no necesariamente que tenga óptimamente que ver con el ambiente, con que contamine, sino que a veces es sustentable porque tiene una responsabilidad social y optimizan los recursos para que sea lo suficientemente económico en tanto su producción, distribución y también en su venta. Entonces, el diseño sustentable es un poco más abierto hacia la sociedad y yo diría que el ecodiseño que realmente vale la pena es el que se enfoca totalmente en el ambiente desde su inicio hasta su fin. Bueno, pues hay otra pregunta de Antonio Legorreta que dice, ¿se han medido las grandes cantidades de residuos generados en la FAD y comparados con la Esmeralda? ¿Cuál es el reto? Bueno, ante esa pregunta yo diría que pues justamente hemos hecho como algún contacto con cómo maneja la Esmeralda sus residuos y justamente nos hemos, por así decirlo, inspirado en la Esmeralda sobre cómo desecha sus residuos químicos con pues disolventes y etcétera, porque ellos no los tiran directamente al desagüe cuando la Facultad de Artes y Diseño sí lo hace, ¿no? Entonces, nosotros sí hemos tratado de luchar institucionalmente porque no se tiren directamente al desagüe, sino que hay un tratamiento de esos disolventes. Entonces, bueno, pues ante la segunda pregunta, Sofía va a responder. Lo que yo sé es que hay una universidad en Baja California que tiene una facultad de Bellas Artes y todos los residuos que genera son tratados.
No estoy muy segura de que apliquen como tal las 5 Rs, pero sí que son más responsables y conscientes con respecto a los residuos que genera su facultad. Como decía Ana, pues también tienen el manejo adecuado de los residuos, tóxicos sobre todo, y pues obviamente estas como medidas para aprender a reciclar, a reutilizar sobre todo, y pues eso es la información que ha llegado a mis oídos. Bueno, pues no sé, creo que son todas las preguntas y pues es todo por nuestra parte. De cualquier manera, nosotros vamos a estar como brigadas al pendiente de qué preguntas surgen después de la grabación de este en vivo y pues dispuestos a responderles todas las preguntas que tengan. Igual yo iba a decir que a lo mejor ahorita en este momento de charla no surgen preguntas, pero sí, o sea, después la idea de la brigada, o sea, nace como una iniciativa de estudiantes, entonces todos los semestres la idea es que pues se sigan uniendo más personas, o sea, no somos personas expertas en todos los temas, pero sí tenemos como preocupaciones en común. Entonces, si tienen una preocupación similar a la nuestra, pues pueden acercarse y formar parte de la brigada también. Así es. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Igual por ahí nos pueden contactar como Brigada Ecofat en Instagram y pues en Facebook también. Y no se olviden de seguirnos y de entrar a nuestra exposición virtual sobre fotografía e ilustración. Va a ser este miércoles a las 6. Ahí están varios trabajos de varios compañeros de la facultad que trabajaron. Y que pronto sacaremos más convocatorias para que sigan participando, porque muchos se quedan emocionados de participar. Eso es todo. Muchas gracias. Adiós. Bye. Bye. Adiós.